Bon dia. Com a degà de la Facultat de Ciències Socials, donar-vos la benvinguda a esta la nostra casa, que avui serà la vostra, en esta jornada. I simplement vaig a presentar a les persones que m'acompanyen en la taula, a la meva esquerra, a la meva dreta, i la conferenciant Natàlia Moraes, que està ahí també, al final de l'esquerra. Direm unes xicotetes paraules i després ja començarà la jornada. Aleshores, deixo la paraula a la meva dreta a Javier de Lucas, de l'Institut de Drets Humans, el que segurament tots coneixereu. Gràcies. Muchas gracias, señor Degà. Buen día a tothom. Buenos días a todos. Solo intervengo para mostrar la satisfacción del Instituto de Derechos Humanos por tener una nueva oportunidad de colaborar con la Facultad de Ciencias Sociales que alberga este acto, con los profesores e investigadores de esta facultad y de modo muy particular con el profesor Joan Lacomba, que además es miembro del instituto, además de ser el director del proyecto de investigación en el aporte del asociacionismo inmigrante a la sociedad civil española, nuevos modelos organizativos en relación con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. El profesor Lacomba, que es el director, el responsable del grupo de investigación en migración y desarrollo INMIDE, es uno de los investigadores más reconocidos en España y fuera de España en cuestiones de inmigración y desarrollo. Es un orgullo para su departamento, para la facultad y también para el instituto que podamos tener la relación con él, y esta oportunidad, la jornada en torno a sociedad civil y desarrollo, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, asociaciones de inmigrantes en cooperación, me parece una iniciativa espléndida. Y si me lo permite, señor decano, diré también que es una muestra ejemplar de no solo la investigación, sino de las tareas de transferencia de conocimiento a las que el nuevo ministerio parece querer reconocer, aunque de momento le ha puesto el título de sexenio tecnológico. Y aquí esta jornada de hoy demuestra que la transferencia de conocimiento no se hace solo en tecnología, que se hace una transferencia de conocimiento y muy importante en el ámbito de ciencias sociales, que es el de esta facultad, y también en el de ciencias jurídicas y económicas, y que la presencia aquí de agentes de la sociedad civil, como son las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, las asociaciones de inmigrantes, son una muestra de ese tipo de transferencia, y es más, de un modelo en el que se implica a la investigación en esos agentes, y eso me parece absolutamente ejemplar, y quería destacarlo, no solo por el valor del grupo de investigación, que naturalmente lo tiene en el campo de investigación en inmigraciones y desarrollo. El profesor Lacomba le dio el otro día una lección espléndida a un responsable de uno de nuestros partidos políticos sobre las pretensiones de Plan Marshall, como que a algunos se le ocurren de repente hacer, y en un artículo en El País, que si no han leído les recomiendo, les explicaba muy bien que hay que prescindir del paternalismo y hay que examinar, como él lo ha hecho, críticamente, las posibilidades de revisión del modelo de ecodesarrollo, del que se cumple 21 años de ese documento que todos conocemos, ¿no? Pero insisto en felicitar al señor decano y a la facultad por esta iniciativa y al grupo INMIDE, y creo que es un, insisto, ejemplo espléndido de interacción entre estos agentes de la sociedad civil y la tarea de docencia e investigación que se hace en la universidad, y ojalá que este trabajo pueda seguir durante muchos años. Muchas gracias, señor decano. Gràcies. Bueno, té la paraula el professor Joan Lacomba, director del projecte y del grupo INMIDE. Gracias. Bueno, pues buen día, buenos días. En primer lugar, bueno, agradecer a la facultad, ¿no?, el apoyo para poder organizar estas jornadas, al Instituto de Derechos Humanos también, porque formamos parte, un proyecto adscrito al propio Instituto de Derechos Humanos, de que soy investigador, y el apoyo, ¿no?, que nos presta Javier, ¿no?,
en todas estas cuestiones y agradecer también sus palabras y, bueno, y agradecer al público, ¿no?, asistente, especialmente a las organizaciones, ¿no?, que van a participar a lo largo de esta jornada, ¿no?, las mesas redondas de esta mañana y de esta tarde, que muchas de ellas han tenido que hacer un esfuerzo también para venir desde diferentes partes de España para contarnos sus experiencias y, por tanto, todo mi agradecimiento. Y al grupo, a los miembros también del grupo que colaboran en poder, ¿no?, organizar este tipo de actividades. Son ya 3 jornadas, esta es la tercera, jornada de estas características, ¿no?, en las que hemos venido invitando a asociaciones de inmigrantes, ONGs, para que muestren, ¿no?, el trabajo que realizan y, bueno, y el tipo de conexiones y de vínculos que se han venido generando en los últimos años en España, a veces poco conocidos, entre entidades del ámbito de la sociedad civil. Las ONGs quizás las conocemos más, no tanto seguramente a las asociaciones de inmigrantes y el papel que juegan, y justamente de eso también nos hablará la conferenciante que hemos invitado a las jornadas, que es Natalia Moraes, que ahora presentaré, y, bueno, y mostrar, bueno, pues que venimos trabajando o venimos de un primer proyecto que fue específicamente sobre asociaciones de inmigrantes. He traído la publicación, ¿no?, que surgió a raíz de aquel primer proyecto, Diáspora Psicodesarrollo desde España, un estudio sobre el papel de las asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de los países de origen, en el que justamente el prólogo lo elaboró Javier de Lucas y uno de los capítulos lo elaboró Albert, o sea que tenemos suficientes razones además para que estén los dos aquí, aparte de los cargos que ocupan, ¿no?, institucionalmente. Y luego, a raíz de este primer proyecto, nos planteamos, bueno, profundizar más en el caso de las ONGs y el tipo de vinculación y relación que habían mantenido con las asociaciones de inmigrantes en proyectos tanto de desarrollo en origen como también en proyectos y actividades de tipo sobre todo intercultural y de integración social aquí en España. Entonces hemos estado rastreando estos últimos años en toda España, ¿no?, ver qué experiencias existían y cuáles podíamos de alguna manera catalogar como buenas prácticas. Y de hecho ahora estamos terminando una guía de buenas prácticas que recoge las 8 experiencias que veremos a lo largo del día de hoy, pero otras más, hasta 46 buenas prácticas que van a figurar en la guía y que esperemos pronto ya ver publicada. Con eso, bueno, quiero decir pues que venimos trabajando en una línea muy concreta que esperemos que podamos también continuar, siempre con que el Ministerio o alguien nos dé apoyo, poder continuar trabajando en esta línea, sobre lo que yo creo que queda todavía mucho, ¿no?, por decir y por conocer, ¿no?, y sobre todo también por hacer, ¿no? Pero es fundamental en este sentido, pues dar visibilidad y sobre todo dar valor a las experiencias que se están desarrollando, ¿no? Yo creo que a veces muchas de ellas son muy poco conocidas o pasan muy desapercibidas y realmente hay un trabajo muy interesante de alianzas entre entidades, de apoyo mutuo entre entidades, que yo creo que en algunos casos pues ha dado buenos resultados, ¿no? No en todos, evidentemente, es complejo, las entidades nos explicarán luego también las dificultades con las que se han encontrado, pero hemos tratado de traer aquí pues algunas de las experiencias que consideramos que han funcionado y que pueden servir también de ejemplo, ¿no?, para animar a otras entidades a trabajar en este ámbito, ¿no? Las investigaciones que hemos venido desarrollando, pues fundamentalmente hemos visto, ¿no?, una gran actividad en el ámbito asociativo entre la inmigración en España. Es cierto que con la crisis, aunque bueno, parece que vamos a estar toda la vida hablando de crisis, no sabemos en qué momento tendremos que dejar de hablar de crisis o no, o es que quizás la crisis ya es estructural y permanente y por tanto vamos a tener que seguir hablando de crisis. Pero sea como sea, es cierto que en los últimos años el tejido asociativo inmigrante en España pues se ha visto afectado, ¿no? De hecho, bastantes asociaciones de las que empezamos a investigar hace años pues han desaparecido, otras, pues bueno,
han reducido muchísimo su actividad o están podríamos decir, en un estado de stand-by, ¿no? de espera, ¿no? a la espera de ver qué ocurre, ¿no? Y ocurre también en cierta medida lo mismo con las ONGs españolas, también se han visto afectadas por los recortes presupuestarios de una manera muy importante y han reducido buena parte de sus actividades. Pero, pese a todo ello, algunos de los vínculos que se han generado pues han permitido, en unos casos, fortalecer el trabajo de las asociaciones de inmigrantes, dar apoyo al trabajo de las asociaciones de inmigrantes. Nosotros tratamos de determinar también de qué modo, antes con los compañeros de una de las entidades y fuera comentábamos, ¿no? que a veces también hay un cierto paternalismo, a veces se generan relaciones que no son de horizontalidad, ¿no? de igualdad, ¿no? entre entidades. Y justamente lo que hemos tratado de hacer es pues, analizar el tipo de relaciones, ¿no? que se han generado a lo largo de estos años, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues existen experiencias que sí que respetan más, ¿no? esa horizontalidad y experiencias pues, que han dado fruto, que han creado sinergias interesantes y que de alguna manera pues tratamos, ¿no? de dar a conocer para demostrar que es posible, ¿no? trabajar en esta línea, ¿no? de colaboración entre entidades y que es posible que la sociedad o que las asociaciones de inmigrantes también puedan contribuir a enriquecer el ámbito de la sociedad civil en España. Se han convertido en un agente importante en el ámbito de la sociedad civil que ya no solo trabajan con la población inmigrante, van mucho más allá. Trabajan con la población española también y sobre todo trabajan por establecer vínculos entre la población española, la población inmigrante, entidades del ámbito de la sociedad civil española y entidades originadas desde el ámbito de la inmigración, y eso supone una transformación social también importante en nuestro país. La inmigración no es solo mano de obra, la inmigración no es solo problemas sociales, la inmigración supone un aporte también para el tejido social y supone también, diríamos, un factor de cambio en lo que hemos conocido hasta ahora o cómo hemos conocido hasta ahora lo que es la sociedad civil española. Entonces, en ese sentido es lo que queremos, de alguna manera, seguir trabajando. Natalia Moraes, que nos hablará ahora con más detalle, ¿no? de bueno, pues cómo a partir de sus estudios, ¿no? algunos de ellos, algunas publicaciones recientes, ¿no? a las que ahora me referiré. Natalia Moraes conoce muy bien el ámbito de las asociaciones de inmigrantes en España. Ella es profesora del Departamento de Sociología en la Universidad de Murcia. Es profesora contratada de doctora, si no me equivoco, si no ha cambiado la situación desde que tengo los papeles. Pero que cambie desde poco. Eso, ojalá. Y ella viene desde hace muchos años trabajando en el ámbito de la investigación sobre la participación política de los inmigrantes en España, que es un ámbito también clave del que todavía también conocemos, yo creo que poco, o tenemos una percepción en general poco, ¿no? Ajustada, ¿no? diríamos, a la realidad también de la participación política. Y una de las dimensiones también importantes, ¿no? en el ámbito de la participación política de los inmigrantes es precisamente la del asociacionismo, ¿no? Tienen un artículo muy reciente, monográfico, de la revista Papers, que os recomiendo especialmente, en el que habla precisamente del marco de oportunidad política, ¿no? para las asociaciones de inmigrantes en España. Ella trabaja actualmente también en al menos un proyecto que yo conozca, seguramente son más, ¿no? Sobre cuestiones que tienen que ver con los refugiados, si no tengo mal apuntado. Y bueno, y entre su larga lista de publicaciones, ¿no? uno de los libros recientes, La crisis de los refugiados y los deberes de Europa, Mediterráneo migrante, 3 décadas de flujos migratorios. Son 2 de los trabajos clave
Y anteriormente, un trabajo que a mí me gusta especialmente, que se publicó en el libro Estudios de Política, en el libro Migración y Participación Política, que es su aportación sobre los migrantes latinoamericanos en la política local transnacional, que es uno de los ámbitos de estudio quizás los que Natalia más ha incidido, ¿no? Y en los que realmente pues, coincidimos, ¿no? En muchas de las cuestiones y estamos en una línea de trabajo, ¿no? Que espero que podamos, ¿no? En algún momento conectar, ¿no? Estamos yo creo que muy cerca. Le doy la palabra a Natalia. Unas cosas de protocolo. Bueno, voy a cerrar el acto, dejaremos la mesa para la conferencia inaugural y simplemente unas palabras por parte de la facultad. Básicamente, lo he dicho al principio, he dicho bienvenida, pero ahora ya lo digo más extenso. Para nosotros siempre es una fiesta y un motivo de alegría que salgamos del ambiente al que se supone que a veces es encorsetado de la universidad para que tengamos una participación de gente, de personas que a veces no están en el contexto de la universidad. Y para nosotros es un orgullo poder hacer esto. Y además, hablaba Javier de Lucas, el profesor Javier de Lucas, de la transferencia. Efectivamente, esto es una actividad de transferencia muy importante, pero además quiero resaltar una cosa. Una de las cosas que en esta facultad tenemos muy clara es que el conocimiento, nosotros tenemos conocimiento, pero no somos los únicos que lo tenemos. Por tanto, esta transferencia no tiene una sola vía, sino que también aprendemos y el conocimiento tiene también una vía de las personas que en su actuación cotidiana y en sus contextos nos transmiten algo. Creo que eso es muy importante y que ese es el valor que efectivamente tienen nuestras áreas de estudio, que en otros casos se olvida porque son conocimientos muy técnicos, sí. que son aparentemente muy alejados de la vida cotidiana y muy especializados, y ese es un valor que hay que resaltar y agradecer muchísimo este tipo de actividad. Efectivamente ya creo que es la tercera, y por tanto agradeceros que estéis aquí todas esas personas también para transmitir vuestro conocimiento ahora mismo ya en esta actividad y en lo que surja a partir de aquí, ¿no? Luego destacar también muy brevemente, efectivamente en los tiempos que corren, esos conocimientos han sido y son fundamentales. Hablaba Joan también de cómo hemos cambiado, digamos, el papel de asociaciones de migrantes que acaban aproximándose al papel de ONGD, con lo cual es difícil distinguir unas de otras, porque en el contexto, por ejemplo, de esta crisis, aparentemente, no sé, parece que termina, vuelve a empezar, es una cosa curiosa, ¿no? Esta crisis que parece más o menos permanente o recurrente, estas entidades sois importantísimas, ¿no? Entonces, decir que la facultad siempre está abierta a cualquier sugerencia y a vuestro trabajo, tiene las puertas abiertas y es vuestra casa para poder hacer esas aportaciones de conocimiento y esas sinergias, ¿no? Y luego, simplemente terminar agradeciendo también a INMIDE que esté ahí. Creo que la facultad reconoce su trabajo y aquí estamos. Agradecer muchísimo que organicéis estas actividades. Además, creo que Joan es un referente y el equipo de trabajo es un referente en este terreno, y es un orgullo para la Facultad de Ciencias Sociales que podamos albergar, digamos, podamos ver los frutos de ese trabajo, desearle que pueda continuar efectivamente con otros proyectos, cosa que, claro, normalmente depende de financiación, que no está en la mano de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, me consta que Joan no, digamos, el grupo no va a parar de trabajar porque no tenga financiación. Por lo tanto, digamos, la finalidad no es tener la financiación, sino tener los resultados, ¿no? Entonces, animaros a poder seguir trabajando, que podamos seguir participando ahí. Efectivamente, yo conozco ese trabajo y he colaborado con Joan también en otro trabajo previo. Espero alguna vez podamos reencontrar en esto. Tenemos ahora un paréntesis, digamos, mi faena me lleva un poquito difícil poder hacer esas cosas, pero desear sobre todo que terminéis el día con la satisfacción y con energía y con conocimiento para decir, vamos a seguir con esto con fuerzas renovadas, ¿no? Y nada más, vamos a pasar a escuchar. Muchísimas gracias también por venir, y gente que venís muy de lejos, entre ellos, pues no tan lejos, pero es un viaje que no es como venir de aquí al lado, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Venga, que me vaya muy bien, gracias. Bueno, buenos días. Disculpad el retraso, veníamos de Murcia y nos perdimos. Yo recordaba haber estado en el edificio rojo y nos fuimos para allí, pero bueno, por eso es nuestro retraso, porque llevábamos bien. Bueno, quiero empezar agradeciendo al profesor Lacomba por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar aquí y debo confesar cierto pudor a venir a hablar y a trabajar estos temas ante un equipo, un grupo de trabajo que ha sido para mí también un referente en todas mis investigaciones, ¿no? Y bueno, cuando
cuando me escribió y me invitó, pues realmente no dudé por eso, porque no nos conocíamos personalmente. Habíamos coincidido con algunos miembros del equipo en distintos congresos y me apetecía mucho estar aquí, poder conocernos y pues seguir dialogando, ahora sí quizás presencialmente, sobre lo que venimos trabajando. Cuando me planteó el tema, yo, como ha dicho, he estado trabajando bastante tiempo, primero en la Universidad de Granada y con un equipo de trabajo de distintas universidades andaluzas sobre la participación política de los migrantes en el contexto de Andalucía, después también en el marco de mi propia tesis, y ya hace bastante tiempo que estoy por distintas vicisitudes, digamos, y distintas trayectorias que se han cruzado en otros temas, pero sí es verdad que siempre me ha interesado, ¿no? El objetivo fundamental de mi trabajo es analizar justamente desde la dimensión política las distintas transformaciones que las migraciones y los procesos migratorios traen consigo. Entonces le planteaba que sí que lo que me interesaba, sobre todo por lo que estoy trabajando últimamente, vinculado también a políticas migratorias, políticas de la Unión Europea, pues enfocar esta charla de hoy que he titulado Los vínculos entre migración y desarrollo, escenarios y desafíos en un contexto de guerra contra la inmigración. Entonces, en esta charla mi objetivo es, de alguna manera, empezar planteando un poco el contexto, el origen, sobre todo en Europa y en España, de los debates y las políticas vinculadas a la migración y el desarrollo, deteniéndome después en el papel de las organizaciones de migrantes y en su papel en la configuración de este campo político transnacional, para después ir terminando o plantear cuál es el escenario actual en términos de las políticas que se están llevando a cabo en la Unión Europea, a partir de las cuales la ayuda al desarrollo se está orientando o se está aprovechando la ayuda al desarrollo para desarrollar políticas de control de flujos y de control de fronteras, digamos. Bueno, esa es un poco la idea de mi presentación de hoy, o por donde la quiero enfocar. Hablo de guerra contra la inmigración y seguro, es un artículo, un periódico de hace unas semanas ya, de hace unos meses, perdón, en el que el antiguo delegado de gobierno de la región de Murcia calificaba un ataque sin precedentes la llegada de pateras a la región. Conceptos como ataque, invasión, estamos escuchándolos, hemos vuelto a escucharlos, pero ahora en este contexto con más fuerza y con más intensidad, y de distintos sectores que también nunca se habían pronunciado o se habían pronunciado en menor medida en este sentido. Basta también ver pues, lo que está pasando actualmente en la frontera de México con Estados Unidos y en los discursos de Trump y las políticas con respecto a lo que se ha llamado la caravana de inmigrantes, que es mucho más que eso. Entonces, es en ese contexto en parte en que quiero también presentar un poco mi mirada y hacer este análisis de estos nuevos escenarios con respecto a la relación y el vínculo entre migración y desarrollo. Porque todos estos discursos, desde mi punto de vista, los discursos de guerra, sirven para justificar las políticas o enmascarar, digamos, la voluntad real que hay detrás de las políticas que se están implementando. Entonces, me interesa plantear, como decía, lo que quiero llegar al final de esta conferencia, es cómo en los últimos años se están produciendo algunos cambios en estos enfoques en la relación de migración y desarrollo. Pasamos de un modelo o enfoque, habría que discutir si llegó a ser un modelo, en el que se comenzaba a concebir a la inmigración y a los migrantes como un recurso para el desarrollo, y donde si bien estaba presente la idea de la vinculación entre la gestión de la migración con el codesarrollo, esto era secundario, digamos, de alguna manera. La reducción de la migración se concebía como una consecuencia del desarrollo de las comunidades de origen, ¿no? Pero el foco, el eje, actualmente está cambiando, ya no está en el desarrollo, como quiero mostrar, ¿no? El desarrollo se está presentando fundamentalmente en términos de control de flujos migratorios, de gestión de las migraciones, con acciones que podemos discutir de desarrollo, orientadas justamente a eso, a controlar los flujos migratorios, a
convertir a algunos países en estados tapón, enfoques en donde las políticas orientadas a estas acciones se centran o se financian justamente gracias a la ayuda al desarrollo. Después mostraré algunos datos de algunas de las medidas que se están llevando a cabo y cómo se está produciendo esa transferencia, ¿no? Por eso se habla, y las ONG también están denunciando esta idea de la inflación de la ayuda al desarrollo. ¿Por qué decimos inflación? Porque los números engañan en ese sentido, ¿no? Porque buena parte de ese presupuesto se dedica no a erradicar la pobreza, no a luchar contra las desigualdades sociales, sino al control de flujos y a la formación de personal en los países de África, por ejemplo, como me voy a referir, para justamente eso, ¿no? Quiero mostrar, por tanto, cómo el nexo migración y desarrollo, a ese nexo, llamamos vínculo migración y desarrollo, le ha salido otro eje, otra pata, podríamos decir, que nos lleva a hablar hoy del eje migración, desarrollo y seguridad, vinculado a todas las políticas que se están poniendo en marcha, ¿no? Hoy más que nunca, la migración y el desarrollo está relacionada con lo que se ha llamado la externalización o la extraterritorialización del control migratorio. Es justamente, por tanto, en estos escenarios donde intentaremos analizar cuál es el papel que tienen hoy en día las organizaciones de migrantes y las organizaciones de la sociedad civil en general, ¿no? Para llegar hasta allí, bueno, lo que voy a hacer, que también le comentaba que podía ser interesante al profesor Lacomba, es hacer una breve introducción también de justamente ese otro enfoque del que venimos, que como digo, de que en esta casa son expertos en el mismo, que tiene que ver con lo que se ha llamado el codesarrollo, para indagar y poder comprender pues, en qué contexto surgen los debates sobre migración y desarrollo, cómo se transforman en un contexto de crisis y cómo pasan a dejar de estar presentes en la agenda pública, para llegar justamente a cuáles son las lógicas y los debates que se encierran en las nuevas políticas que se están implementando en el marco de la Unión Europea. Si tuviésemos que rastrear el contexto de cuándo empiezan a surgir los debates más importantes sobre migración y desarrollo y el propio concepto de codesarrollo, pues tendríamos que irnos sobre todo a la década de los 90, principios de los años 2000, donde se empieza a ser presente tanto en la agenda política como en la agenda investigadora, ¿no? Este proceso se da también o tiene fuerza o adquiere fuerza de la mano de los estudios que se comienzan a desarrollar sobre las prácticas transnacionales de los migrantes, el transnacionalismo al que luego me voy a hacer referencia, ¿no? La relación entre migración y desarrollo comienza a adquirir fuerza en este periodo, en donde, frente a las ideas preconcebidas, ideas tradicionales, fue producto de paradigmas específicos en donde la migración se consideraba, o la inmigración se consideraba un lastre y a los migrantes se los consideraba traidores de la patria, comienza a emerger un nuevo imaginario en el que los migrantes pues, son los paisanos, son los hermanos expatriados, y de la mano de ellos nuevas políticas para intentar canalizar o potenciar la participación de los migrantes en sus comunidades de origen. A mediados de los 90, distintas organizaciones internacionales, distintos foros empiezan a poner sobre la mesa la importancia de vincular la migración y el desarrollo, ¿no? Es cuando, en este momento, aquí tengo una gráfica, cuando empieza a generarse este movimiento, como digo, desde organizaciones internacionales, académicas, políticas, sobre la importancia de los migrantes como factor de desarrollo. Surgen en un momento específico cuando, como vemos, por ejemplo, a mediados de los 90, las remesas económicas de los migrantes comienzan a adquirir relevancia, ¿no? El Banco Mundial empieza a hablar, organizaciones como el Banco Mundial, no solo el Banco Mundial, de lo que representa la triple ganancia, ¿no? La importancia que tienen las remesas económicas para los países de origen, la importancia que tiene también el valor de
el retorno de los trabajadores migrantes cuando vuelven, el capital humano y los conocimientos, el know-how de alguna manera que traen consigo, y obviamente a su vez la importancia del trabajo de los migrantes en los países de residencia. Se empieza, por tanto, en este periodo a hablar de los migrantes como agentes, como factores de desarrollo. Se crean foros, como decíamos, específicos. En el 2007 se crea el Foro Global sobre la Migración y Desarrollo, empiezan a surgir redes académicas, proyectos específicos, en un contexto, como mencionaba antes, en donde las investigaciones empíricas, desde la antropología, la sociología, empiezan a mostrar justamente eso, que además de las prácticas económicas del envío de remesas, los migrantes mantienen múltiples vínculos con sus sociedades de origen, desarrollan prácticas transnacionales, independientemente de si están hace mucho o hace poco que están en la sociedad de residencia. Surge lo que se ha llamado el enfoque transnacional, que si bien pone sobre la mesa esta cuestión, esa redefinición, reconceptualización del papel de los migrantes, esto tampoco podríamos decir que es del todo nuevo, porque ya en la década de los 70, el sociólogo argelino Zayad ya había mostrado esta concepción de la doble realidad del migrante, que es a la vez inmigrante y emigrante, ¿no? Pero, sin embargo, como todos sabemos, la geopolítica del conocimiento, también es verdad que sus obras tardaron bastante en ser traducidas. De hecho, hasta hace poco había pocas obras de Zayad en español. Ahora, por suerte, sí ya podemos encontrar pues, bastante bibliografía. Bueno, su aportación pasó de diluida, digamos, el contexto académico de los estudios migratorios. Es en la década de los 90, fines de los 90, cuando los estudios, también es verdad que desde los márgenes, porque gran parte del trabajo de los especialistas del grupo de estudios que surgió en torno al transnacionalismo, pues provenía de investigadoras no de las mejores universidades, digámoslo, de Estados Unidos, sino de universidades de los márgenes, que venían a mostrar con su trabajo de campo empírico, etnográfico, en sus comunidades de origen, no en su comunidad de origen, en los países de origen, pues las múltiples relaciones que tenían los migrantes mexicanos, migrantes del Caribe, etcétera, ¿no? De alguna manera esta perspectiva comienza a ser la dominante, y es en este contexto en el que se comienzan también a desarrollar políticas específicas en la materia, ¿no? En este campo transnacional al que voy a hacer referencia, de la mano de la importancia que empiezan a tener pues, las remesas económicas, entre otras prácticas transnacionales de los migrantes, pues comienzan los estados tanto los estados de origen como los estados de recepción, a querer entrar en el juego, ¿no? Digamos, formar parte también como actor relevante del entorno, del contexto transnacional. Los estados de origen, alentados por todos estos procesos, comienzan a desarrollar políticas que se han llamado políticas de vinculación con sus comunidades de migrantes, intentando ¿qué? Pues fomentar la pertenencia, fomentar, canalizar y desarrollar políticas para fomentar el envío de remesas, acciones específicas, entendiendo que los migrantes podrían también ser actores, lograr influencia relacionada con los intereses de estos países en las comunidades donde residían, y se desarrollan una serie pues, de prácticas específicas de vinculación. Las secretarías, por ejemplo, de migración en algunos países, se amplían, si uno analiza, por ejemplo, América Latina, que es lo que yo estudié bastante en un momento, pues las políticas de estos estados destinadas a sus emigrantes, pues desde principios del año 2000 se han cambiado, se han aprobado leyes de voto desde el exterior, ampliación de la nacionalidad, una serie de políticas específicas buscando, de alguna manera, eso, ¿no? Fomentar la pertenencia, seguir estableciendo lazos con esa comunidad de inmigrantes. Por su parte, los estados de recepción, los organismos internacionales, pues también han querido jugar un rol, ¿no? El Banco Mundial, que yo mencionaba antes, empezó a generar documentos específicos donde se destacaba la importancia de las remesas, y a fines de la década de los 90, seguro que vosotros conoceréis también, surge un documento a partir del que se reconoce quizás como uno de los principales promotores del codesarrollo, Sami Nair, en donde se establecían las bases de
de alguna manera de este reconocimiento y la institucionalización de alguna manera de las prácticas de estos migrantes, ¿no? En ese que antes se citó el informe, el profesor Javier, sobre balance y orientación de las políticas de desarrollo en relación de los flujos migratorios, ¿no? Esta propuesta, y más allá de la relevancia de poner sobre la mesa estos debates en Francia en primer lugar, fue muy importante porque logró introducir la temática del codesarrollo en la agenda europea, ¿no? De alguna manera, sus aportaciones y su trabajo fue relevante para que en el Consejo Europeo de Tampere se reconociera esta cuestión, ¿no? Se recoge expresamente dar un enfoque global a la cuestión migratoria, mejorar la coherencia de las políticas interiores y exteriores de la Unión Europea y fomentar el codesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, como hemos dicho, no es que la participación de los migrantes, los proyectos dirigidos a sus países de origen, a sus localidades de origen, no existiesen desde antes. Hay bastante estudios que muestran que más allá de la institucionalización o antes de la institucionalización existían proyectos en este sentido, ¿no? Pero a partir de este momento comienzan una serie de políticas, acciones, iniciativas, programas para pues, canalizar, apoyar de distintas maneras estas prácticas. ¿Qué implica este modelo? Pues, por poner algunos y no detenerme mucho tampoco en estas cuestiones, pues concebir a los migrantes como agentes de desarrollo, entender que los migrantes no solo influyen en sus países de origen, también en los países de residencia, aunque en algún momento de esta charla será alguna crítica con algunos de los estudios, porque a pesar de ello, buena parte o algunos de estos estudios siguen concibiendo fundamentalmente la importancia en el país de origen. Y sobre todo, también ponía sobre la mesa este modelo una cierta ruptura con los modelos imperantes hasta el momento de cooperación al desarrollo en cuanto a la relación norte-sur, ¿no? Empiezan a tener también cabida o a adquirir importancia todos los debates sobre la decolonialidad, sobre la perspectiva etnocéntrica de algunos proyectos de desarrollo, de cooperación al desarrollo, y es en este contexto en donde adquiere relevancia pues, estas políticas y estas iniciativas, ¿no? Cuando se habla de codesarrollo en general, uno encuentra pues, distintas líneas de trabajo en los estudios. Por un lado, algunos centrados en las remesas, ya hemos visto las remesas económicas. Buena parte de los organismos internacionales en los años 2000 se centraron en desarrollar estudios sobre el peso de las remesas, sobre los proyectos específicos de desarrollo en los países de origen y también lo que se ha llamado sobre las remesas sociales, ¿no? Cuando hablamos de remesas sociales, ¿de qué estamos hablando? Pues estaríamos hablando de todas esas transferencias, esas prácticas que van más allá de lo económico, que tienen que ver con pues, la formación y la experiencia que los migrantes adquieren en los países de residencia, las prácticas, el capital social que adquieren. Es muy importante, los estudios han mostrado y es muy interesante pues, cómo los proyectos de codesarrollo han alimentado redes entre instituciones del país de origen y del país de residencia que no existían, ¿no? Y a partir de los mismos, pues instituciones locales o en algunos casos organizaciones no gubernamentales del país de origen a través de estos proyectos se han conectado con instituciones y organizaciones de los países de residencia. También se ha hablado y en muchos estudios ha surgido la idea de las remesas sociales en términos de pues, los valores democráticos, los valores de igualdad que se transfieren de una sociedad a otra, pero muchas veces estos acercamientos se han centrado solo en los valores transferidos a las sociedades de origen. Desde claramente una visión bastante etnocéntrica, ¿no? Como que pues los migrantes en las sociedades europeas adquieren unos valores diferentes y que serán muy provechosos y moralmente superiores a los de las sociedades de origen, ¿no? Yo sí he sido siempre muy crítica con estas visiones y si bien no se ha estudiado suficientemente, en algún artículo lo hemos planteado y sé que hay una tesis que no se ha terminado, creo yo, todavía sobre este tema, pero sí que nos hemos preguntado si podríamos entender, por ejemplo, el 15M o las movilizaciones de la paz sin contar
con la participación de los migrantes. ¿En qué medida el 15M, aunque hay algunos estudios que dicen o muestran que la participación de las organizaciones migrantes ha sido mínima, pero no a nivel individual? Entonces, ¿en qué medida las dinámicas que adquirieron los movimientos a partir de algunos movimientos a partir de la crisis económica, pues también podríamos entenderlos, cosa que no se hace a menudo dentro de esta lógica de las remesas sociales de los migrantes en nuestra sociedad, en la sociedad española, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos de remesas sociales y de desarrollo, siempre es importante, cuando hablamos de cualquiera de los ejes, pero en este caso fundamental me gustaría llamar la atención a esas transferencias también de los migrantes a la sociedad de acogida, a la sociedad de recepción, a las sociedades europeas, ¿no? En lo referente a los proyectos de desarrollo comunitario, que es aquí también lo que se ha estudiado mucho, y bueno, tenemos pues estudios relevantes, muy importantes del grupo que dirige el profesor Lacomma y también de otros grupos como el grupo de Carlos Jiménez de la Autónoma, pues hay bastante trabajado en esta línea, ¿no? ¿Cuáles son las iniciativas o qué características han tenido las iniciativas que se han desarrollado desde las organizaciones de migrantes para contribuir al desarrollo de sus localidades de origen? Muchos de estos estudios, no los desarrollados específicamente aquí, pero sobre todo los trabajos desde la perspectiva transnacional en Estados Unidos, han sido fundamentales para entender cuáles son estas dinámicas, ¿no? Cómo se han desarrollado iniciativas específicas, a veces institucionalizadas y a veces no, para, por ejemplo, mejorar el alumbrado, la potabilización del agua, infraestructuras, también la reconstrucción de iglesias, etcétera, donde en algunas, así como con las remesas económicas, con este tipo de prácticas también se ha debatido o se ha querido debatir sobre hasta qué punto eran proyectos productivos o no, ¿no? Un debate interesante también en algunos trabajos y un debate también en el marco de algunas políticas sobre qué había que hacer, qué valor tenía la inversión en mejorar una iglesia, por ejemplo, de un pueblo, ¿no? De alguna manera también usurpando en algunos casos, entiendo yo, la capacidad de las propias asociaciones o de los colectivos de migrantes de decidir qué consideraban que podía ser más positivo para su comunidad, ¿no? Desde miradas etnocéntricas en este sentido, juzgando lo productivo o improductivo. Yo me he centrado, como comentaba antes, en los últimos años en el estudio de la dimensión política de la participación de los migrantes, ¿no? Y desde este enfoque transnacional, aquí hablaba del enfoque transnacional, me salté todas estas diapositivas, pero bueno, nos acercábamos a la participación de los migrantes, entendiendo o queriendo indagar cuáles son los factores que pueden explicar la misma, desde este marco de oportunidad al que me referiré más adelante. Antes mencionar, porque tampoco me quiero dedicar mucho a ello por el tema del tiempo, que obviamente el codesarrollo y las políticas, iniciativas de codesarrollo también tuvieron en España un desarrollo muy importante. Podéis en los trabajos de Joan Lacomba y su equipo pues encontrar muchas referencias al respecto. Se introducen en el plan Greco por primera vez, pero también a partir de ese momento, principios de los años 2000, empiezan a formar parte del Plan Director de Cooperación Española, etcétera, ¿no? Están dentro de la línea de trabajo que, pues, podríamos decir que casi hasta la crisis estuvo presente también en el contexto español. Por todo esto, se ha llegado a hablar en algunas ocasiones de que el codesarrollo es un modelo europeo. En cierta manera lo es en términos de la institucionalización de estas prácticas y de definirlas como codesarrollo. Pero es verdad que en otros contextos, si nosotros miramos, por ejemplo, lo que es el programa 3x1 del gobierno de México, en el que se articula la cooperación de los migrantes con ayudas extras, digamos, de distintos actores, desde el propio gobierno federal hasta pues, los municipios, pues podríamos decir que estas acciones no son exclusivas o no se han desarrollado exclusivamente en
en Europa y en España, simplemente es que aquí, en Europa, en España, se le ha llamado codesarrollo y se ha logrado en un determinado momento que esa definición y esta perspectiva se introdujese de alguna manera en la agenda europea. Voy a pasarme para no dedicar mucho tiempo a ello. Como decía anteriormente, yo me he centrado fundamentalmente en los últimos años en analizar pues, las dinámicas de la participación política de los migrantes, intentando entender qué factores pueden explicar estas prácticas, qué factores inciden tanto en la dinamización o pueden incidir en la dinamización de la organización, la movilización y la participación política individual o colectiva de los migrantes. Y en este marco nos hemos acercado con algunas compañeras, primero con Anastasia Bermúdez y con Ángeles Escribá, en el libro que comentaba anteriormente, y más recientemente con compañeras de la Universidad de Murcia, a analizar el enfoque de la estructura de oportunidades políticas. De alguna manera, este enfoque que surge para entender la movilización social, los movimientos sociales en un determinado momento, pasa luego a ser incorporado para intentar entender las prácticas de las organizaciones de migrantes y las prácticas cívico-políticas de los migrantes en general, ¿no? Por hacer breve, en el artículo que se ha mencionado también, pues profundizamos un poquito en estas características de este modelo que nosotros entendemos que existe, ¿no? Las prácticas de las organizaciones de migrantes, entre ellas podríamos entender, pues, por ejemplo, las prácticas de ecodesarrollo, las acciones vinculadas al desarrollo de proyectos con los países de origen, tienen que ser comprendidas también en un marco más amplio, en el que, como decíamos antes, tienen su influencia y su papel los estados de origen, a través, como comentaba, del intento de programas, de proyectos, de medidas específicas, materiales y también discursivas para la incorporación de la comunidad de migrantes. Por otro lado, los propios estados de recepción, lo que hemos llamado régimen de incorporación de los estados, las élites políticas, otras organizaciones civiles, pero también otros ámbitos relevantes que influyen en estas prácticas que tienen que ver con las organizaciones supranacionales y organizaciones internacionales. Con lo que yo he comentado antes, he querido mostrar de alguna manera este proceso, ¿no? Cómo las prácticas, las organizaciones de los migrantes, las prácticas que han llevado a cabo, no solo los migrantes en este caso, ¿no? Este marco se puede aplicar a distintos contextos de análisis, pero al analizar las organizaciones de migrantes y sus dinámicas, tenemos que comprender pues, estos elementos. En un determinado momento, como he dicho, pues empieza a cobrar interés en el ámbito de políticas públicas el codesarrollo. No es que los migrantes no desarrollaran ya prácticas de codesarrollo, acciones específicas con los países de origen, pero se comienzan a institucionalizar y nuevos actores entran en este campo transnacional, ¿no? Actores del país de origen, del país de recepción, organismos internacionales y instituciones supranacionales como la Unión Europea en este caso. No me quiero detener mucho aquí, pero para mí es fundamental intentar incorporar este análisis al enfoque y al estudio de las organizaciones de migrantes, el papel, la transformación, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera el desarrollo asociativo se ha visto influido por estas políticas. En algunos casos, pues han contribuido a dinamizar el tejido asociativo, pero también, y los trabajos del profesor Lacomba también lo han mostrado, también han generado otras dinámicas específicas, ¿no? Que tienen que ver en algunos casos con la cooptación por parte de algunas instituciones, por los debates que también se han desarrollado en las propias organizaciones sobre, de alguna manera, cuáles deben ser sus luchas, ¿no? Como también el contexto de la existencia de subvenciones y el campo de la subvención pública pues, ha transformado la capacidad de algunas organizaciones y también pues, ha reorientado quizás sus luchas. Entonces, es fundamental para mí, para nosotras, trabajar desde este paradigma, o bueno, con esta herramienta teórico-analítica, diríamos, ¿no? Para entender cómo se va construyendo este campo transnacional y
a su vez, obviamente, las acciones de las organizaciones de los migrantes ayudan a transformar y dinamizan también pues, esos otros actores que están en juego, ¿no? De alguna manera, la estructura de oportunidad local ha influido, como he dicho, en el movimiento asociativo, fundamentalmente a través de 3 mecanismos: la promoción, la financiación y la creación de ámbitos de participación y representación, ¿no? Por ejemplo, como veíamos antes, en algunos los diversos planes de integración se convirtieron en instancias importantes, bueno, con algunas podemos hacer unas críticas que no entraremos a ello, pero bueno, a través de los cuales se pudieron fortalecer ciertas y desarrollar ciertas acciones en el ámbito del tejido asociativo migrante, ¿no? Por ejemplo, instancias de diálogo, foros de debate y también ámbitos de subvención, como decíamos, específicos. En la crisis económica que hemos hablado aquí ha afectado, como todos sabemos, pues a todos y también a todas las, no solo a las organizaciones de migrantes, pero bueno, en nuestro interés destacar cómo le ha afectado, ¿no? La diversidad en cuanto a los cambios organizativos y de acciones es amplia. Algunas han podido sobrevivir a través de, por ejemplo, cuotas o otros recursos. Otras pues, se transformaron en organizaciones, o reorientaron sus acciones y se convirtieron en, como se comentaba antes, en prestadoras de servicios más allá del colectivo migrante. Se convirtieron también en interlocutores válidos, aunque, como sabemos, en los últimos años pues, los foros han perdido, o por lo menos en algunos contextos han perdido su influencia. Pero bueno, sin duda, pues, la crisis afectó no solamente las políticas en términos de la promoción del codesarrollo por la inexistencia o casi inexistencia de subvención en la materia, sino porque influyó en las propias dinámicas que las asociaciones venían desarrollando, ¿no? Los estudios desarrollados en los últimos años nos han mostrado, ¿no?, cómo las asociaciones también se han tenido que debatir o se han enfrentado a esa disyuntiva en algunas ocasiones, ¿no?, de independencia ideológica o dependencia económica, hasta dónde se podía llegar, ¿no? O también en un contexto de crisis a la competencia por recursos. Los recursos son escasos y la diversidad de organizaciones importante, ¿no? ¿En qué medida? Pues también la reivindicación, la capacidad reivindicativa y la movilización se pudo ver afectada en algunos casos por este contexto de crisis y de reducción de ayudas y de proyectos, ¿no? No solo, y es importante destacarlo, no solo en cuanto a los cambios en las dinámicas de las políticas públicas y las políticas en materia de inmigración del país de España, ¿no?, en este caso, sino también de los países de origen. Si analizamos, por ejemplo, los cambios que han acontecido en los últimos años en Ecuador, por ejemplo, en cuanto a las políticas con respecto a su migración, vemos pues, que las transformaciones han sido muy importantes y han afectado a las propias lógicas de los emigrantes fuera y de las organizaciones en España especialmente, pero no solo en Ecuador, ¿no? Si uno analiza, nosotros analizamos durante bastante tiempo las políticas de vinculación y hemos podido ver esas transformaciones. Porque, entre otras cosas, como hemos llamado la atención, muchas de estas políticas no son políticas de Estado, son políticas de gobierno. A haber un cambio de gobierno, pues las distintas medidas que se venían desarrollando para la comunidad inmigrante se van transformando o van perdiendo fuerza algunas de ellas. Se elimina una Secretaría de las Migraciones, cambian las direcciones, etcétera, o directamente no se destinan ni esfuerzos diplomáticos ni recursos económicos en mantener los vínculos con la población que reside fuera del país, ¿no? Llegado a este punto, yo quisiera detenerme, dejar un poquito de lado el papel de las organizaciones en el campo transnacional para hacer referencia, ya llegamos a la segunda parte quizá de mi exposición, a las transformaciones de los debates sobre el vínculo migración y desarrollo. A medida que se iban desarrollando estas políticas y el campo político transnacional se iba también transformando, los estudios y los debates de los académicos, los investigadores, nos iban mostrando también pues, las debilidades que existían en este enfoque vinculado de migración y desarrollo, ¿no?
Ahí la red de migración de México es muy interesante, los trabajos de Delgado Wise, entre otros, que nos han puesto han puesto en cuestión justamente este vínculo, ¿no? Llegando a decir y demostrando con datos, en el caso concreto sobre todo de México, cómo no existe una evidencia empírica en esta relación, digamos. El papel de los migrantes puede ser muy importante, creando, como hemos mostrado, dinámicas específicas, influyendo incluso, siendo decisivos para, por ejemplo, algunas elecciones políticas, marcando o incidiendo en el rumbo político de los países, pero en términos de desarrollo, de transformación de la realidad del país de origen de ese sentido, no hay datos empíricos que demuestren que esto es así, ¿no? No hay precedentes de que algunos países hayan recorrido al menos un camino de desarrollo sostenido sobre la base, por ejemplo, de las remesas. La realidad es mucho más compleja, los procesos de cambio son mucho más complejos. En algunos contextos, por ejemplo, Alejandro Portes en algunos estudios ha mostrado que en realidad la migración circular o las migraciones cíclicas operan mejor en esta línea de la transformación en las sociedades de acogida, pero lo que nos vienen a indicar estos trabajos es que esta relación es mucho más compleja. Por otro lado, también algunos artículos han puesto sobre la mesa algunos trabajos sobre lo que es una realidad, lo que Hein de Haas llama las paradojas de la inmigración, porque muchos discursos políticos y en muchas políticas de los organismos internacionales se presentan como una relación clara entre reducción de la pobreza y reducción de la migración, cuando lo que nos muestra en la realidad es que las personas, en primer lugar, las personas que migran no son las más pobres de sus comunidades y los países más pobres presentan un nivel de migración menor que los de ingreso medio y, como viene de decir Hein de Haas, la pobreza inmoviliza, no moviliza, ¿no? Frente a los estudios, cuando se hablaba de desterritorialización, decíamos que los más desterritorializados son los que no se pueden mover, ¿no? Que han perdido sus vínculos en algunos casos totales con sus territorios y tienen muchas más dificultades para emprender procesos migratorios, ¿no? Lo que también en esta idea de la paradoja de la migración, lo que se pone sobre la mesa es también que es justamente lo contrario. El crecimiento económico y una mejor educación tradicionalmente produce lo contrario, aumenta la facultad y las aspiraciones de la gente de emigrar, ¿no? Por ejemplo, él prevé que si los procesos de desarrollo de transformación de África, en realidad lo que van a hacer es generar mucha más migración. O sea, esta idea de que podemos lograr que se reduzca la emigración si pues sacamos a esos países de la pobreza, pues empíricamente no está tan demostrado, ¿no? Con respecto al codesarrollo, también ha habido muchas críticas, muchos debates, dentro incluso del propio campo de los estudiosos de la materia, ¿no? Una de ellas, por señalar algunas nada más, ¿no? La responsabilidad que recae sobre los migrantes como responsables del desarrollo de sus comunidades de origen. ¿Son ellos responsables? ¿Qué pasa con el Estado? No es hasta qué punto algunos discursos, no todos, cuidado, ni todas las iniciativas, enmascaran o diluyen el papel que tienen los estados de origen y la comunidad internacional y los países del norte, sobre todo, en algunas de las situaciones y las dinámicas que se dan en estos países, ¿no? Por otro lado, también cómo la institucionalización ha diluido o ha podido diluir en cierta medida o ha disminuido la fuerza que ha tenido o que tiene la movilización y la participación de las organizaciones de migrantes. Esto también dentro del grupo que creo, no sé en cuál de proyectos, pero Jordi Garreta, los trabajos en Cataluña han sido importantes, lo han mostrado en esta línea, ¿no? Otra de las críticas también, sobre todo dentro de lo que podríamos entender el codesarrollo desde arriba, es decir, justamente del desarrollo promovido y que se quiere institucionalizar estas prácticas, la vinculación con el control migratorio. Si uno analiza algunos documentos, si analiza algunos de estos, decíamos, el
el programa Greco, en algunos documentos de la Unión Europea, vemos que está presente esta idea de gestión de las migraciones. No es que no estuviese, está presente. Pero lo que yo quiero decir y lo que quiero mostrar a continuación es que si bien estaba presente, y como he dicho al inicio, de alguna manera no era el objetivo fundamental. El objetivo que se tenía, el objetivo de las políticas desarrolladas estaba en la línea de transformación de esos países de origen. Hoy en día, la gran parte de la ayuda al desarrollo, sobre todo en los proyectos recientemente emprendidos por la Unión Europea, entre otros, no solo después de la llamada crisis de refugiados, pero sobre todo a partir de la Agenda Europea de Migraciones, a partir de los pactos que se han establecido con terceros países, va en esa dirección. Va en la dirección no solo de entender que puede contribuir a la disminución de los flujos migratorios, sino que están directamente orientados a esos proyectos, como voy a mostrar a continuación, ¿no? Y en esta casi última parte de mi intervención, ¿no? Cuando se aprueba la Agenda Europea de Migración, el acuerdo que se adopta en 2015, se establece que pues, las acciones se van a estar orientadas a 4 pilares, ¿no? Reducir los incentivos de la inmigración irregular, reforzar el control de las fronteras exteriores, reforzar la política común de asilo y desarrollar nuevas políticas de migración legal. Sin embargo, en el marco del mismo se comienzan a desarrollar una serie de instrumentos internos y externos, la mayoría de ellos vinculados a la acción exterior de la Unión Europea, entre ellos el Fondo Fiduciario de Emergencia para África, con el que me voy a detener después, vinculado con esto el Plan de Acción La Veleta, la declaración de Turquía, que todos sabemos, de la vergüenza, en donde se negociaron a cambio de millones ciertas políticas de control de la migración por parte de Turquía, y la emergencia de nuevos y múltiples acuerdos de asociación con terceros países, tanto en el marco de la Unión Europea como pues, a partir de los propios estados, ¿no? Yo me quiero referir sobre todo, porque bueno, habría mucho que decir, esta es la línea en que yo estoy trabajando ahora, vinculado con mi proyecto sobre refugiados. Bueno, es un proyecto Erasmus Plus, que tiene muchas distintas líneas de acción, pero que me ha llevado a trabajar más el tema de estas políticas. Me quiero centrar en el Fondo Fiduciario de Emergencia para África y lo que ha representado, ¿no? Algunos dicen que, de hecho, el antiguo ministro del Interior lo mencionó claramente, que Europa se ha inspirado en España, porque ya el Plan África desarrollaba este tipo de iniciativas. Bueno, hay algunos autores que dicen, bueno, no está tan claramente definido así, pero si analizamos las políticas que se están llevando a cabo, pues es verdad. El Plan África tiene mucho, aunque no tanto, de lo que hoy tienen algunas de estas medidas desarrolladas por la Unión Europea, ¿no? Lo que cambia, en realidad, lo que cambia de las dinámicas que se desarrollaban antes, es que antes era difícil admitir que había una condicionalidad positiva entre la ayuda al desarrollo y el control de las fronteras, ¿no? Ahora esa relación está clara, ahora está manifiesta, está expuesta incluso en todos los documentos. Y no solamente esa condicionalidad o la existencia de una condicionalidad positiva, sino la existencia de una condicionalidad negativa, clara, manifiesta en muchas de estas iniciativas, que quiere decir que quien no coopera puede ser sancionado con menores ayudas del desarrollo. No hay incentivos, digamos, no está vinculada solo a lograr incentivos, sino a lograr sanciones específicas a quienes no cooperen en la línea del control fronterizo y del control de los flujos migratorios, ¿no? Vamos a ver brevemente, porque tampoco me quiero extender mucho, lo que ha implicado este Fondo Fiduciario de Emergencia. Y ya cuando hablamos de emergencia, también interesante cómo está enfocado, ¿no? Si lo pensamos en términos de lograr una transformación o qué contribución puede tener para lograr la transformación de las desigualdades sociales, reducir la pobreza, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son, de alguna manera, los objetivos de este fondo, ¿no? Hacer frente a los
causas profundas de la migración irregular y fomentar los beneficios de la migración, fomentar la migración legal y la movilidad, reforzar las políticas de cooperación y asilo, todo hasta ahí muy bien, luchar contra la trata de humanos y el tráfico de migrantes, reforzar la cooperación para facilitar el retorno y la integración de los migrantes irregulares. Es justamente las acciones vinculadas a estas últimas dos líneas las que más se han desarrollado. Son los proyectos vinculados al control de los flujos migratorios los que más se han financiado. ¿Pero con qué se ha financiado? El fondo se provee de distintos recursos de financiación, pero fundamentalmente más del 90% de los recursos del fondo fiduciario vienen del Fondo Europeo de Desarrollo. Ahí tenían los datos, 4.100 millones de euros, de los cuales 3.700 vienen del Fondo Europeo de Desarrollo. Es decir, estamos financiando con ayuda oficial del desarrollo proyectos de control, flujo de fronteras, detención, etcétera, etcétera. A algunos de ellos voy a mencionarlos brevemente, ¿no? ¿En dónde? ¿Dónde especialmente se están desarrollando estos proyectos? ¿En qué zonas? Ya no solamente en países, ¿no?, sino también en las localidades que se llevan a cabo. No se establecen o no se tienen en cuenta, según lo han denunciado, por ejemplo, algunas organizaciones como la Confederación Europea de ONG de Ayuda al Desarrollo, no se han tenido en cuenta especialmente las zonas de necesidad específica o de mayor índice de pobreza. No, se han tenido en cuenta motivos de interés político, las rutas migratorias, tanto en la selección de los países como en la selección de las localidades en donde se intervienen. Las ONGs que están sobre el terreno están justamente denunciando esto, que muchos de los proyectos se desarrollan en localidades en donde pues, habría más necesidades en otras localidades específicas, pero justamente porque en esas localidades es donde condensan parte de, por ejemplo, la migración en tránsito, pues es ahí donde se llevan a cabo. De alguna manera, mientras que el objetivo de este fondo es respaldar a los países africanos más frágiles y afectados, etcétera, lo que se está haciendo es pues, acciones que distan mucho del objetivo principal de la cooperación al desarrollo que se formula en el Tratado de Lisboa, ¿no?, que el objetivo principal de la cooperación europea al desarrollo debe ser la reducción a largo plazo y la erradicación de la pobreza. La línea claramente va en otra dirección, a pesar que en algunos documentos se manifieste como que sí es importante trabajar en ello, ¿no? Para terminar, no sé hasta qué hora teníamos, sí, pues para terminar, simplemente os menciono, bueno, lo de Libia, os recomiendo que leáis el informe porque nos muestra, el informe de la Confederación de ONGs para el Desarrollo, porque nos muestra claramente cómo la Unión Europea está desarrollando este tipo de proyectos en países pues, que están en guerra civil, donde el gobierno no tiene control del territorio, donde hay competencia por el territorio y, por tanto, la fragilidad e incluso el uso que se hace de estos recursos pues es bastante lamentable y denunciable. De hecho, sabemos todo lo que está pasando en Libia y cómo pues, están violando los derechos humanos de los migrantes en este contexto. Para mencionar el papel de España, pues, España colabora, si bien es el país que menos aporta en términos económicos al fondo, recibe y gestiona más de 107 millones de euros vinculados a 10 proyectos en el año pasado, ¿no? La mayor parte de ellos centrados en los objetivos 3 y 4, mejorar la gestión de la inmigración, el fortalecimiento de las instituciones, prevención de conflictos y control de fronteras. ¿Quiénes coordinan estos proyectos? La ESID y la FIAP, que es una institución, una fundación pública que tiene gran parte de la financiación ahora mismo en estos proyectos. Tendría algunas cosas más para decir de esta cuestión, pero me las ahorro, lo dejamos si queréis para el debate, ¿no? Ahora bien, y para terminar ahora sí, en este contexto, ¿cuáles son los desafíos para las organizaciones de la sociedad civil, para las organizaciones de migrantes ante este contexto, ante este cambio de escenario de alguna manera, tanto de la concepción de la migración, de las migraciones internacionales, como de la concepción de
el desarrollo y la cooperación al desarrollo, ¿no? Algunos pensábamos que la Agenda 2030 podía ser una oportunidad. Sin embargo, pues también si vemos los objetivos, pues las migraciones aparecen ahí muy en un segundo plano, solo en un punto, muy diluidas en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Ahora bien, yo creo, y quizás también lo planteo para el debate, que lo que estamos observando es que, pues, sí que se están comenzando a desarrollar, por lo menos, por ejemplo, en la comunidad autónoma en Murcia, distintas acciones en el marco de la Agenda 2030. Está habiendo cierta financiación para acciones. Entonces, yo creo que ahí un desafío para las organizaciones de migrantes es tener voz y empezar a reclamar un espacio en esos foros que se están comenzando a abrir. Por ejemplo, por poner un detalle, en la Universidad de Murcia, a partir de enero, tenemos 2 años, van a organizar 2 años de trabajo junto con la comunidad autónoma, el ayuntamiento, en el marco de la Agenda 2030. Hasta ahora, según el programa que me han dado, pues si bien hay organizaciones no gubernamentales que van a participar, pero no he visto ahí ninguna organización de migrantes. Ya me encargaré yo de que al menos en la Universidad de Murcia sí comiencen a participar, pero yo creo que es un escenario no muy... la Agenda 2030 realmente se ha perdido una oportunidad, pero yo creo que quizás necesitemos pues alentar a que se le dé voz a las organizaciones de migrantes y que las organizaciones migrantes reclamen un espacio en los debates que se comienzan a abrir. Y después también aspectos que tienen que ver con cómo se puede influir en los países de origen para denunciar justamente lo que está pasando. ¿Tenemos que llegar a hacerlo de Médicos Sin Fronteras o pensar que a lo mejor hay que dejar de participar? En este tipo de proyectos de los que hablé del fondo, pues hay muchas, no hay muchas, pero hay algunas ONGs que están trabajando. Habría que ver en qué tipo de proyectos, pero debemos plantearnos hasta qué medida las organizaciones no gubernamentales se pueden permitir o deben permitirse decir no entramos, no participamos por lo que está representando estas políticas. Bueno, habría muchas más cosas para comentar, pero como el tiempo es justo, pues lo dejamos para el debate, ¿vale? Nada más. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Natalia. No sé si luego vamos a tener posibilidad de seguir discutiendo esta mañana, esta tarde, pero si tenéis alguna pregunta, cuestión así vinculada estrechamente a la intervención de Natalia, abrimos un pequeñito turno de palabras si queréis. Sí. Sí, buenos días. Mi nombre es Berta Quirós. Muchas gracias, Natalia. Quería saber, tú hiciste referencia al Plan África. Quería saber entre el Plan África y el plan que hay en España, que están muy dados a la perversión en el trato con las personas inmigrantes. ¿Qué diferencia hay o qué especial tiene el Plan África comparado con el Plan de España? Y lo otro también es a los países que no cumplen el programa Frontex, que tiene que ver con la externalización de fronteras, ¿qué tipo de sanciones se están realizando con estos países? Gracias. Bueno, como decía antes, si uno analiza el Plan África, que el Plan África, lo que se llamó el Plan África, se empezó a desarrollar en el 2006, se desarrolló sobre todo en determinadas zonas de Mauritania, Senegal, por parte de España. Yo decía que algunos dicen, y de hecho pues, algunos políticos han mencionado que fue fuente inspiradora para la Unión Europea en cuanto a estas prácticas, ¿no? ¿Centradas en qué? Pues, por ejemplo, el Plan África, en lo que tiene que ver con la formación de la seguridad de los policías en países como Senegal para el control fronterizo, aspectos que tienen que ver con la sensibilización de distintos agentes de las fuerzas de seguridad de esos países de cómo actuar para el control migratorio. Ese tipo de prácticas son las que sí podríamos decir que se han generalizado a partir de las distintas iniciativas de la Unión Europea, que ya estaban presentes en el Plan África.
Yo creo que las diferencias fundamentales, por lo que también he podido analizar hasta ahora, tienen que ver justamente con la manifiesta condicionalidad positiva y negativa que existe hoy que no existía antes. En el plan África, bueno, la relación estaba clara, sin embargo no había no había el grado de manifiesta intención de que sea así, digamos, en los documentos públicos, aunque tampoco, bueno, también está bastante, nunca fue un plan muy estructurado, pero creo que hoy en día, si uno lee los documentos de la Unión Europea, es que lo dicen claramente, ¿no?, en cuanto a esa condicionalidad de reducción de ayuda, o por ejemplo, ante el incumplimiento, el no pago del contrato establecido, por ejemplo. En esos términos, yo creo que ahí te contesto un poco a las dos preguntas. La condicionalidad negativa tiene que ver con eso, ¿no?, con sanciones específicas. Es interesante porque fijaros que esto afecta al campo de la ayuda al desarrollo, pero no a otros campos. Eso ya la gente del CIDOB lo había planteado en algún documento, ¿no? No afecta a la cooperación económica, a la cooperación comercial, que podría afectar. Podría vincularse, por ejemplo, el hecho de que, bueno, pues acuerdos comerciales, el no desarrollo de acuerdos comerciales si pues no se establecen determinados controles o acuerdos para el control de fronteras, pero no. Están condicionados, lo que se condiciona es la ayuda al desarrollo, fundamentalmente, no otro tipo de acuerdos que podrían también utilizarse en este tipo de negociaciones, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Sí. Hola, gracias por la conferencia, muy interesante. Quería comentar dos cosas, ¿no? Dos observaciones, luego si me puedes matizar y decir tu impresión. Cuando hablas del fondo fiduciario, claro, ahí está claro, ¿no?, el nexo que tienen sobre la intención de controlar los flujos migratorios. Pero, por ejemplo, por mi experiencia en Senegal, la OTC, la AECID, está gestionando un programa Elitare, que aunque en el objetivo y en el título pone claramente que se va a promover la mejora de las condiciones de la población local para así disminuir el flujo migratorio o controlar el flujo migratorio, algo así. Pero luego cuando analizas bien el programa, ves que es un normal programa de cooperación al desarrollo de siempre. O sea, por lo menos... Y eso es lo que también es el discurso que tiene la OTC, ¿no?, que han utilizado un poco este vehículo para hacer un proyecto que luego, cuyos ejes fundamentales son ayuda alimentaria de base, medición de las causas de la malnutrición, y luego hacer pozos, forajes y huertos agrícolas. Entonces, un poco eso, y luego la otra observación era ¿qué información tiene sobre las ONG españolas que participan en el programa del Fondo Fiduciario? Porque, por ejemplo, por la información que tengo yo, por lo menos en Dakar, lo que te dicen es que por una ley española, ahora no recuerdo el número y el año, pero las ONG no pueden gestionar programas de ese tipo que estén ya adjudicados a la ESID. Y es el único caso, porque por ejemplo los belgas dan sus proyectos, sus programas a ONG belgas, los italianos igual, los franceses igual. En cambio, al final la ESID está obligada a trabajar directamente con los actores locales, ONG locales o hasta ONG francesas. Entonces ahí es un poco un sistema, no sé, perverso, ¿no?, un poco contradictorio. Es interesante lo que planteas porque yo creo que también estas dinámicas que estás planteando que están ocurriendo en algunos proyectos, es decir, aprovechar los recursos para, aunque el proyecto lo llamamos de una manera, para hacer lo que nos parece importante, son parte también de las dinámicas que se pueden trasladar al ámbito académico de investigación. Lo vemos en los proyectos, en algunas ocasiones, los proyectos europeos, que
las líneas de investigación salen o están orientadas y de alguna manera el proyecto mismo que yo coordino, Erasmus Plus, con una determinada lógica, y uno pues intenta aprovechar esos recursos para realmente investigar lo que uno quiere, ¿no? Y poner sobre la mesa lo que uno cree que debe hacerse y no lo que la Unión Europea a lo mejor quiere que hagamos. Sí, yo creo que necesitamos estudiarlo más. No hay suficiente investigación, yo creo, todavía sobre cómo está funcionando. Hay algunos informes, como el informe que mencioné anteriormente, y algún otro, pero tenemos que estudiar más. También es verdad que es algo reciente, digamos, los proyectos se están llevando a cabo, algunos no han finalizado, y hay que estudiar realmente en qué medida, pues es lo que tú dices, los fines, pero bueno... Yo creo que es patente, hace poco salía, yo creo que, no sé si lo tengo aquí, ¿no? En los medios de comunicación, pues en el caso de España, el envío de coches policía, la formación específica. Entonces yo creo que necesitamos investigar más en esa línea para ver en qué medida algunos proyectos, aunque se orienten o puedan colgar de ese marco, pues al final algo están haciendo, digamos, en términos de cooperación al desarrollo dentro del marco de los objetivos del Tratado de Lisboa o de lo que debemos entender como tal. Necesitamos investigarlo más, pero lo que sí que está claro que si uno hace un primer análisis en general y viendo un poco, por ejemplo, en qué se han gastado o a dónde van la mayor parte de esos recursos, pues podríamos poner en duda o al menos llamar la atención en que no se está haciendo lo que debería hacerse, ¿no? Y con respecto a el segundo aspecto, la segunda pregunta, realmente no tengo mucho conocimiento, pero sí que eso lo hemos observado, ¿no? Es esa dificultad para el trabajo de las organizaciones sobre el terreno y la dificultad para crear otros vínculos. En algunos de estos proyectos, como comentas, está la ESID con organizaciones francesas. Y la cuestión es qué está pasando o cómo podría articularse la participación de las organizaciones españolas, ¿no? Creo que vamos a tener que dejarlo aquí de momento, porque está afuera también el café y demás, y para respetar luego el horario, ¿no?, de la mesa redonda que tenemos a continuación, ¿de acuerdo? Así que le agradecemos a Natalia su larga y clarificadora exposición. Bien.